Contrario, miembros del Ayuntamiento, concejales, autoridades, honráis con vuestra presencia, miembros, representantes, no sé si de Consejería de Cultura, pero miembros de nuestra archicofradía, señora Presidente de la agrupación, representantes de Unicaja Banco, representantes de Chapitel, hermanos, cofrades, hermanos todos en Cristo. Hoy os doy yo, en representación de nuestro hermano mayor, la bienvenida y os agradezco la presencia en este acto, en nombre del hermano mayor que por fuerza mayor no ha podido estar, y os agradezco muchísimo vuestra presencia. Para nuestra chicofradía y para todos vosotros es un día muy importante porque, como saben ustedes, uno más que otros, pero todos poniendo siempre su grano de arena y su colaboración, en esta Santa Casa, nunca mejor dicho, se ha conseguido una colaboración para que desde principios del siglo pasado, en la que prácticamente esto era una gran ruina, si se puede decir, desde el punto de vista constructivo al menos, pues esta chicofradía, uniendo al Ayuntamiento, a la Consejería de Cultura, a Unicaja y a particulares y a grandes personas que han contribuido tantísimo, hemos hecho que se haya podido avanzar tantísimo para conseguir lo que hoy se tiene. Y hoy se tiene un punto, lo que hoy inauguramos es un punto que para nosotros es muy relevante, porque ya es la restauración del retablo de esta capilla, que todos sabéis, todos tenemos la imagen de cómo es, ¿no? Entonces, este acto, que para nosotros es entrañable, pues queremos compartirlo con vosotros y vamos a tener ese punto además también de alegría, de gozo y de ser especialmente entrañable, que el Señor Francisco de Asís Maese va a ser quien lo va a presentar y quien nos va a enseñar, una persona que está muy ligada con esta casa de una manera absolutamente íntima y además pues una persona con unos conocimientos históricos, con un compromiso y sobre todo una devoción con este sagrado titular y con todo, que es especialmente sobresaliente. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos por todo lo que lleváis haciendo, por toda la capacidad que estamos teniendo, que habéis tenido siempre para poder organizar y hacer esto una realidad. Y nada más que daros la enhorabuena a todos por lo que se ha conseguido y dar paso al señor Maese. Gracias. Se escucha bien, ¿no? Sí. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Suscribo las palabras de agradecimiento de mi compañero y secretario de la Archicofradía. Pueden suponer todos ustedes, que para mí es un honor especial estar aquí ahora intentando presentarles de la mejor manera y la más solemne y también emotiva este acto de presentación de restauración de este magnífico relato. El aquí y el ahora tiene su explicación. No son dos adverbios cualquiera. Aquí porque la continuación del análisis del Evangelio, aquí empezó todo lo que hoy somos. Aquí se fraguó la archicofradía del dulce nombre de Jesús contra el juramento, el titular sería casi con toda seguridad perdido. Se fundó y se fusionó en 1619 con el dulce nombre de Jesús Nazareno, y aquí empezó, como le decía, toda nuestra historia, que ya va para largo. Y el ahora porque no creo que haya mejor momento y más solemne que el presentar este acto de restauración de este retablo de la capilla, este retablo central de la capilla, que para muchos de nosotros no es, para todos ustedes, simplemente una obra de un valor, no hace falta decirlo, no hace falta ser muy entendido, ¿verdad?, de un valor inigualable desde el punto de vista histórico y artístico, sino que tiene una carga emocional muy grande y muy profunda. Es el símbolo del legado de nuestros antepasados, que con devoción y con trabajo, con fe y con esfuerzo, con sacrificio y con espiritualidad, hicieron esta magnífica obra y que ha llegado a nuestros días después de una historia bastante azarosa, como casi todo lo que pasó en este templo, pero ha llegado a nuestros días posiblemente por la fuerza grandiosa de la imagen que siempre ha albergado, ya niño, ya nazareno, en la hornacina central. Estaba destinado a llegar a nuestros días, por muy contrario que fuesen los tiempos. Les decía que hoy lo que venimos es a festejar
un día muy importante, ¿no? El hecho de la consolidación, otro paso más de esta capilla que lleva la cofradía intentando poner en pie desde hace muchísimo tiempo. Miren, me imagino que lo sabrán, pero no me importa recordárselo a fuerza de ser pesado. Desde que Su Majestad Isabel II le concedió a la archicofradía, a esta archicofradía, todo el templo, después de las desamortizaciones y de la explotación de los dominicos, y la cofradía salió del templo y se responsabilizó allá por los primeros años, de los años 60, de la centuria del 1800. Diría que ha llovido mucho, pero posiblemente no sea, teniendo en cuenta lo que ha pasado recientemente en nuestro país, no sea la mejor expresión, ¿no? Pero muchas alumnas han crecido y han decrecido hasta llegar hasta nuestros días, y el compromiso de la cofradía en solitario es el mismo de aquellos que tomaron de la reina Isabel II: velar porque este templo esté siempre en las mejores condiciones. Muchas veces no lo permiten las circunstancias, otras veces hacemos lo que podemos, llegamos donde podemos llegar, pero nuestro compromiso fue, es y será, mientras haya un hermano de esta archicofradía, abrir esa puerta y tener el templo en las mejores condiciones. Por eso les decía que hoy es un día muy interesante, es un día muy emotivo, porque este es el último. Hoy, más proyectos hay de terminar con algunos aspectos, como decía el compañero anteriormente, carentes de ruina o llegar a la ruina. Nuestro propósito es terminar con todo ello y devolver al pueblo antequerano el esplendor de esta basílica en su conjunto. A tenor de lo que les decía, ya que los ellos están atentos, me aprovecho de su generosa paciencia, a tenor de lo que les decía de Isabel II, ahora mismo me estoy acordando, me venía a la mente las generaciones de archicofrades de esta cofradía que no pudieron disfrutar de esta capilla. Esta capilla, ya saben ustedes, el secretario ha pasado por unas vicisitudes muy grandes, muy pronto nos la revelará, incluso con imágenes por algunas de ellas, pero generaciones de cofrades de la Pontificia Real Archicofradía de Cristo no pudieron disfrutar de esta capilla. Y me imagino lo que sería para ellos ver el deterioro y no tener los medios ni las posibilidades para poder recuperarla. Tuvo que ser realmente dramático tener que poner negro sobre blanco en un inventario que esta capilla tenía la función de almacén. Si cuesta trabajo decirlo, imagínenselo en el futuro que lo vean. Tuvo que ser duro también ver cómo se caía esa cúpula y cómo se veía el sol y las estrellas y la de noche. Y tuvo que ser momentos muy duros también para aquella junta directiva que tuvo que firmar una sesión al Museo de la Ciudad para que este retablo y algunas otras piezas estuviesen allí en las mejores condiciones, porque aquí no se podía. Y muy duro, y muy duro. Pero bueno, sé que no es consuelo para aquellos que nos abandonaron y que no han podido disfrutar de la capilla en toda su plenitud, pero hay que ser positivo y mirar al futuro. Ortega y Gasset tenía un concepto que tampoco es verdad que lo expandió Julián María, su gran discípulo, que era el hombre como ser futurible, ¿no? El hombre proyectado al futuro. Y yo gusto de imaginar generaciones que todavía no han nacido y que sí disfrutarán de la capilla. Ellos sí. Generaciones, repito, que no han nacido y que verán estas fotografías y todas estas imágenes, y para ellos serán, gracias a Dios, simplemente una anécdota histórica. Pero si me he molestado un momentillo en hablar lo que fueron, le he hablado, quizás con mucha prontitud, de lo que será, que espero que tarde mucho, porque eso significará que ninguno de los que estamos aquí pisamos tierra, no tenemos prisa, ¿verdad?, para abandonar el barco. Pero también sería lo suyo hablar de lo que son y de lo que están. Y no en el presente más inmediato, sino en un pasado relativamente cercano, por generación, en el mismo hoy. Tengan ustedes en cuenta, sin profundizar en detalle,
pero tengo que tener en cuenta lo que supuso para otra generación de cofrades, que ellos sí tuvieron el empuje y los medios para poder adecentar la iglesia y poder ponerla. Lo recuerdo perfectamente de ellos. Cuando llegaban y decían aquello de nos van a arreglar la iglesia. Nos van a arreglar la iglesia. No sabían ni lo que iban a hacer, pero el sentimiento de nos van a arreglar la iglesia. Algunos de ellos con lágrimas en los ojos. Créanme, fue un momento muy emotivo. Yo, chaval, 15, 16 años, recuerdo todavía perfectísimamente aquellos viejos cofrades que le iban a arreglar la iglesia en su honor. No voy a entrar en detalle, Bartolomé sabe perfectamente al mundillo, todo aquello lo vivió en primera persona y sería bastante muy atrevido a hablar en su presencia sobre el tema que él conoce muchísimo más que yo y que le para una charla no es que yo de aburrirle con tanto detenimiento. Pero sufrieron, ya saben, charlas y todo aquello, problemas, obras, y no tenía una obra, tenía alguna dificultad, ¿verdad? Bueno, pues también hay que resaltar la labor ingente que se hizo por parte de otra generación de cofrades. Aquello se alargó más de lo que se debía, capitaneado por en aquel momento el hermano mayor y el hermano mayor Morales, don Antonio Carrasco Muñoz, que trabajó de manera incansable por encontrarse el templo como se lo encontró y dejarlo, como ustedes pueden ver, como está en la actualidad. Mucho de eso tiene que ver con el trabajo ingente que hizo la Junta de Gobierno liderada por nuestro hermano mayor Morales. 2006 es una fecha cumbre, porque después de muchísimos años, como reza el azulejo conmemorativo que tienen ustedes aquí a mi izquierda, en el 2006 el dulce nombre de Jesús Nazareno vuelve a ocupar el retablo que apenas un año antes se había traído de nuevo del museo. De nuevo estaba en su casa, de nuevo estaba en su sitio, y el titular de la cofradía de abajo volvía a estar en el lugar que le correspondía. Han venido distintas aportaciones a partir de 2006, 2022 tuvimos la suerte de contar con la ayuda del Fondo Europeo para restaurar la cúpula roca alzada aproximadamente 1720 años arriba y abajo como esa descripción del pórtico. Muy poco después la Fundación de Caja tuvo la generosidad enorme de aportar fondos para que dos de las pechinas y se recuperara algo de aquella cúpula, aunque no original, sí se tenía la salida de pérdida de altura necesaria para que estuviese un poco acorde con el resto de la capilla. Y hoy nos encontramos, en 2024, nos encontramos con el, esperemos que último, restauración, en este caso, del magnífico retablo del Dulce Nombre de Jesús. Por poco que miren y se den cuenta, nos faltan dos pechinas, una doctoral, un cierre de cancela, un friso alrededor. Ese será el último tramo. Esperemos trabajar y conseguirlo con la ayuda de todos ustedes. Conocen bien esta chicofradía, unos por devoción, otros por ser veteranos, otros porque pertenecen y están ligados profundamente a ella. Saben ustedes que el patrimonio que apresora esta chicofradía no tiene que envidiarle a ninguna otra, no ya de esta localidad, sino de cualquier otra pasando frontera, capital de provincia incluida, pero sería un iluso, por no decir algo sustantivo más elevado, si creyéramos que podemos competir, si me permiten el símil deportivo, que jugamos en la misma liga. Miren, Antequera es lo que es. Tiene la población que tiene. Deogratias, las hermandades y cofradías son muy numerosas. Tenemos los cofrades que tenemos y por ende las aportaciones económicas que tenemos. La cofradía intenta llegar a donde no se puede, pero proyectos como este, como el pueblo de Tostado hace un momento, o el de toda la iglesia, como ustedes comprenderán, no son posibles sin la ayuda institucional, sin la ayuda de las entidades públicas, como la Andalucía, Fondo Europeo, Ayuntamiento.
en concordato, bien con el obispado o bien con las propuestas. Siempre estamos llamando a la puerta, sabemos que somos muy pesados, pero no tenemos otra manera, no tenemos otra manera de poder llegar a todos los proyectos, que son muchos en esta archicofradía. Y también de la empresa privada, como decía anteriormente, la Fundación Unicaja hizo una labor también profesional e impagable, ayudando también a la restauración de China y de Luna. Así que yo le ruego a todas las instituciones públicas y privadas que no cejen, que no dejen nunca, porque las cofradías de localidades como Antequera y como otras no podemos abarcar según qué cosas del patrimonio de la ciudad, no de la cofradía. Esto no es ni menos. Nosotros somos los eslabones efímeros de una gran cadena histórica, estamos totalmente aquí de paso, nadie se va a llevar nada a la tumba, sino simplemente dejarlo en las mejores condiciones para los que vienen después detrás de nosotros. Eso que yo decía en un ser futurible que todavía no han nacido. Futuros hermanatos y futuros cofrades de esta terapia. No les paso más. Vamos a pasar a continuación, si me lo permiten, al acto principal, que es escuchar a don Alfonso Romero Espárraga. No han venido para escuchar a mí, eso es una obviedad y más se lo agradecería. Alfonso es el encargado, ha sido el encargado bajo la dirección de Rafael Ruiz, de la empresa Chapitel, a la que estamos enormemente agradecidos, porque esta empresa, hay que decirlo, ha sido la encargada de prácticamente todas las obras de la administración, empezando por el traslado, en el 4, si la memoria no me falla, el traslado del propio retablo del Museo de la Ciudad aquí. Ha visto perfectamente la génesis de toda esta capilla y cómo se está convirtiendo poco a poco en lo que fue. De Chapitel voy a decir poco, el agradecimiento a su trabajo, de su profesionalidad no hace falta hablar, ya hablan sus innumerables trabajos, proyectos, jalonan prácticamente y sin prácticamente la geografía andaluza y posiblemente no tenemos corto. Pero yo creo que Chapitel tiene, en una modesta opinión, no sé si la compartirán conmigo, tiene un plus. Tiene un plus que es muy importante para los que este retablo no es un retablo y esta capilla no es una capilla. Y es el respeto, el cariño, el mimo con el que estos señores trabajan, doy fe, lo he visto trabajar en esta capilla. Y ese plus no es un más, es un muchísimo para la gente de cofradía. Así que Rafael, transmite a la gente que han venido aquí a trabajar y a ti mismo el agradecimiento de la archicofradía por vuestra dedicación, vuestro trabajo aquí siempre. Y sin más preámbulos, vamos a dejarle con las palabras de Alfonso, que va a dar una semblanza, ahora sí, verdaderamente histórica y técnica, y no estas palabras erráticas con las que le he tenido, no sé si acaso le he tenido. Alfonso es restaurador de bienes culturales, se licenció en Sevilla y a pesar de su juventud tiene unas manos maestras, se lo puedo asegurar, unas manos maestras que dará muchísima alegría al patrimonio antequerano andaluz y allá donde vaya y tenga la suerte de contar con su trabajo. Así que sin más, Alfonso, cedo la palabra y uso la verdad. La maravillosa introducción que ha hecho, que básicamente me ayuda a tomar esa inercia, ¿no? y a centrarnos en lo que hoy os vengo a contar. Yo, para no estorbar mucho en la pantalla ni en la visión, no es lo que más me agrada, voy a dar la explicación aquí sentado. Y lo que sí me gustaría es que si en algún momento no se escucha por la distancia o por algo, que me mueva o cualquier cosa, que no tengan reparo en avisarme, ya que os aseguro que merece la pena atender a todo este trabajo. Bueno, pues como he dicho, voy a comenzar con la explicación de los trabajos de restauración que la empresa Chapitel ha realizado sobre el retablo de la capilla del Dulce Nombre de Jesús. Para ello,
voy a comenzar con una breve contextualización histórico-artística y una descripción formal del retablo. Pese a no conocer su autoría, podemos circunscribir este retablo en un momento artístico a caballo entre el barroco y entre el Renacimiento y el barroco. En concreto, vamos a realizar la comparación con varios retablos que encontramos en el ámbito geográfico antezerano que corresponden a esa misma transición que vivía la ciudad en pleno siglo XVII. En primer lugar, trazamos paralelismos muy similares con el que fue el retablo original de la Virgen del Rosario, en esta misma iglesia de Santo Domingo. Este retablo nos ha llegado a través de representaciones pictóricas o también algunos grabados, ya que el original pues, no conservamos ninguna de sus partes. En el cuadro podemos apreciar varios elementos comunes, como la disposición de las columnas salomónicas que distribuyen las calles, una hornacina central para albergar la imagen y en la parte superior un tabernáculo eucarístico. Aquí lo podemos observar, este tabernáculo muy similar al que cuenta con este retablo que hoy centra en nuestra intervención. Tanto las columnas como los elementos de talla, moldura, capiteles, pero sobre todo la morfología, hace que tengamos en este retablo la comparativa más parecida, ¿no?, con el de Dulce Nombre, ya que al unir todas estas características formales al hecho de encontrarse en la misma iglesia conventual de Santo Domingo, podemos asegurar, sin base, pero con casi todo el rigor, de que fueron obras de las mismas manos. Otra de las obras con la que podemos compararlo es el retablo de la Virgen de la Esperanza y la iglesia de San Sebastián. Pese a ser un retablo de mayor complejidad técnica y ya un paso más avanzado en el tiempo, más cercano al barroco, podemos ver que las líneas maestras siguen siendo similares. Podemos ver el entablamento recto, decorado por pequeñas ménsulas en este plano horizontal, que sirve como remate del primer cuerpo y da pie a un arco semicircular. Y aquí ya podemos observar que el baldacchino manifestado se integra en la arquitectura y va dejando poco a poco de ser una pieza exenta. De igual manera que con el retablo anterior, podemos establecer otra similitud con el retablo que alberga la imagen de la Soledad en la iglesia del Carmen, ya en un periodo casi plenamente barroco, mucho más avanzado, pero en el que podemos ver que todavía bebe de esos mismos modelos, con esas columnas que ya no son salomónicas, pero que dividen las calles, no son salomónicas en su totalidad, pero que dividen las calles, albergan una hornacina interior que está a medio paso de convertirse en todo un camarín, y también volvemos a ver ese entablamento recto, que divide el primer cuerpo del segundo y remata en un perfecto semicírculo. Y aquí ya vemos por completo cómo el manifestador se mete de lleno en la arquitectura y deja de ser por completo una pieza exenta. El retablo de la capilla del Dulce Nombre se realiza, como he dicho, en un momento de evolución en el arte de la retablística, pasando de esas tablas pintadas, como hemos visto en el del Rosario, a una compleja maquinaria, en la que esos planos se van sustituyendo por huecos en hornacina. ¿Y por qué decimos que está a caballo? Si vemos la parte del ático, todavía vemos que la decoración es muy plana, pero sin embargo, en la parte inferior ya se va albergando los huecos para escultura, que sabemos que son originalmente para escultura, porque estos huecos que se ven sin decoración no es para otra cosa que para la piedra. En estos momentos lo que no se veía no se decoraba. Hablando ya del retablo en cuanto a su forma, es el elemento que actualmente se lleva el mayor protagonismo de este espacio arquitectónico y se divide en dos cuerpos. El primero de ellos se levanta sobre un banco, que es esta primera parte, sobre un banco de tablas estrozadas,
con un estofado de enorme calidad. En el centro hallamos un sagrario con una puerta que es de factura posterior, ya es una puerta que podríamos hablar de una puerta de un siglo después, con una representación pictórica de San Juan Bautista Niño. El segundo cuerpo se organiza en torno a un baldaquino central y el programa pictórico trata acerca de la infancia de Jesús. Esto nos da toda la certeza de que estaba dedicado en origen al niño perdido. A la izquierda del retablo encontramos la circuncisión de Jesucristo en el templo. A la derecha, una representación pictórica de la Sagrada Familia con San José la Virgen y también Santa Ana y San Joaquín. Y en la parte superior vemos la Anunciación a la Virgen. Y todo el retablo lo cierra un precioso arco semicircular decorado con oro, talla y policromía. Con el retablo ubicado y conociendo ya sus partes, vamos a ver el estado de conservación en el que se encontraba previo a los trabajos de restauración. Pero para comprender el estado del retablo y todas sus circunstancias, debemos hacer hincapié primero en el espacio donde se ubica. La capilla del Dulce Nombre de Jesús, como bien han dicho en la introducción, esta capilla primitiva es construida a partir de 1641. Esta fecha la tenemos porque aparece que en el día 29 de octubre de ese mismo año, la archicofradía adquiere este terreno para edificar esta capilla y establecer aquí su sede. El espacio sufrió durante años la francesada, la desamortización, siendo objeto de numerosas calamidades y lo que llevó a muchas intervenciones de restauración a lo largo de todo el siglo XIX. Pero con lo que más sufrió esta capilla fue en el terremoto de 1884 y en el que la espadaña de la iglesia cae justo sobre esta parte del techo que tengo a mi derecha, sobre esta cúpula. En este grabado podemos ver el aspecto original que tuvo la fachada. A la izquierda, la espadaña de la capilla, esta es la capilla donde estamos ubicados, esta es la espadaña del Dulce Nombre, y a la derecha, la espadaña de la iglesia, y como curiosidad, sobre esta, la espadaña con la campana de la Cofradía del Rosario. Cada uno tenía su campana y su espadaña, ¿no? Para los rezos y para los llamamientos. Entonces, en este terremoto cae la espadaña, destroza todo el techo y condena un poco y comienza así un poco el declive que tuvo este espacio. A lo largo del siglo XX, esta capilla llega ya muy maltratada por la falta de reparación y claro, en consecuencia de todo este destrozo, la humedad no es que entraba humedad, es que entraba agua. El hundimiento de la cubierta del 69 hace que quede relegado como han dicho antes, tristemente a un mero almacén para las cosas de la cofradía. En este momento es cuando se dispersa todo el mobiliario, todas las esculturas, incluido el retablo que os presenta. Aquí tenemos otra imagen muy significativa de cómo estaba la capilla hasta el punto de tener que tapiar incluso la puerta de entrada, lo que hacía ver que el espacio iba a tardar mucho en recuperarse. Conocer los avatares que ha tenido la capilla nos ayuda sobremanera para comprender gran parte de la historia de este retablo y el porqué de algunos de sus deterioros, ¿no? A continuación ya estamos de lleno en el análisis del estado de conservación, pero antes me gustaría comentar, de igual manera que hemos hecho con la historia brevemente de la capilla, hacerlo con la propia del retablo, ¿no? Hay dos momentos clave y los dos momentos más importantes en la vida material de este retablo, en cuya historia tendríamos que escribir un tercero, que sería fecha de hoy con la culminación de su restauración. En primer lugar, en el año, volvemos a 1969,
cuando se produce este derrumbe, el retablo, con un excelente criterio por parte de la Junta de Gobierno y las personas que estaban en ese año, el retablo se desmonta y se traslada al Museo de la Ciudad. Ahí se expone hasta el año 2004 y se expone dividido en una sala el ático y en otra el cuerpo principal. También podemos ver en la parte de abajo la mesa, es la mesa que hoy soporta el altar del Santísimo Cristo de la Buena Muerte que tengo a mi derecha. Como he dicho, así permanece hasta 2004, cuando las posibilidades económicas de la cofradía permiten restaurar este espacio. Esta imagen es de cuando el retablo ya llega a una capilla que no es ni sombra de lo que era hasta entonces. El retablo se colocó, aquí podemos ver una fotografía de la obra del sotobanco, a la espera de colocar ya el banco de altar. Esta imagen ya está colocado el primer cuerpo del retablo y esta operación se limitó únicamente a colocar todas las piezas y a darle una estructura que tenía completamente perdida por el paso del tiempo y aparte porque al desmontarlo para llevarlo al museo, pues todos sus anclajes originales obviamente ya no existían. Atendiendo a estos momentos, podemos asegurar que el retablo ha sufrido dos desmontajes, primero de la capilla al museo y luego del museo a la capilla se vuelve a desmontar y también, pues, en consecuencia, otros dos montajes. Para determinar los procesos de alteración que sufría, había que tener en cuenta toda esta historia del conjunto y todo este repaso que hemos hecho. Tenía un ambiente desfavorable, las condiciones no eran las mejores, pese a estar en el museo estaba separado, por lo que cada tabla estaba respondiendo a un movimiento que originalmente no tenía al estar separado de su hueco, de su ambiente, porque por muy malas que sean las circunstancias, en muchas ocasiones los materiales se adaptan a esas circunstancias, ¿no? Y sacarlo del museo, llevarlo al museo, pues supuso eso, trastocar un poco la estabilidad del retablo y claro, todos los años que estuvo allí, pues al estar fragmentado, pues ya les digo, los movimientos de las maderas no eran los más idóneos, pero era mucho más idóneo que tenerlo en un sitio que, como hemos visto antes de la fotografía, se podía ver la luz que hacía en ese día. A modo general, el retablo se presentaba con una estructura sólida, ya que en la reposición del año 2004 se le da toda esa fuerza que necesitaba, pero si encontramos pues muchos desprendimientos de las capas polícromas, grietas, estucos pulverulentos o presencia de elementos ajenos como ingentes cantidades de cera. El primer aspecto a destacar era la suciedad superficial. Es cierto que en 20 años puede parecer mucho, pero en la vida de un retablo no son prácticamente nada. Entonces, la suciedad superficial no era demasiado acusada. Esta fotografía es del remate del baldacchino, que es la pieza que más suciedad presentaba, pero luego toda la parte baja, por el exquisito mantenimiento de la cofradía, pues se encontraba en muy buen estado en cuanto a suciedad se refería. De las acumulaciones de cera que hablaba, traigo esta imagen que puede parecer que a lo mejor no tiene tanta, pero cuando veíamos el retablo con luz rasante, aparecía que prácticamente todos los planos del retablo estaban así. Esto procede de la iluminación mediante velas de tiempos pasados, llegando incluso a cubrir áreas prácticamente en su totalidad. En esta fotografía no es que esté oscura, no es que se vea mal, es que el retablo lucía de esta forma. Podemos ver la suciedad herida, humo de vela, barnices oxidados, grasa y toda esa acumulación durante los años hacía que el retablo tuviera este aspecto que estaba prácticamente velado en gris.
también podemos ver una gran fisura que nos encontramos en muchas de las tablas del retablo. Estas fisuras son principalmente debido a los movimientos naturales de la madera, aunque también encontramos otras pues, de ensamble o a la hora de los desmontajes y demás. El retablo presentaba un gran ataque de insectos xilófagos en muchas de sus zonas. En esta parte de aquí podemos ver todos los orificios de salida de estos insectos. Este ataque era grave en algunas de sus partes, ¿no? Llegando a debilitar en gran manera partes del retablo, ¿no? En esta fotografía nos encontramos dos alteraciones, quizás la que más pueda llamar la atención pueda ser la falta de piezas, ya que se ve ahí la madera vista. Esta falta de piezas pues, se produce de manera natural porque estos ensambles se pegaban las maderas con cola orgánica y la continua humedad que sufría el retablo. Tenemos en todo momento que pensar las condiciones que tenía la capilla, que no era cualquier cosa. Entonces, toda esta humedad que recibió durante años disgregaba esa cola animal y lo que hacía era que se caían sin fuerza, sin ejercer fuerza ninguna, se caían las piezas. Pero la alteración más grave con la que nos encontrábamos eran todas estas manchas que se ven blancas. No son faltas de oro, son faltas de oro obviamente, pero no son provocadas ni por golpes ni por levantamientos, son provocadas por el estado pulverulento de la preparación. La preparación es una mezcla de una carga sólida, en este caso sulfato de calcio, sulfato cálcico, en una cola animal. Como he dicho antes, toda esta humedad continuada disgrega esa cola y nos quedamos con una base que es polvo. Si aquí se hubiera pasado una bayeta, un trapo con la misma mano o simplemente hubiera venido un poco de viento más fuerte de la cuenta, hoy no estaríamos viendo nada de ese oro. Por último, los tres lienzos del conjunto presentaban alteraciones similares como grandes abolsamientos, las marcas de los bastidores y sobre todo levantamientos que en muchos puntos producían pérdidas de policromía. Hay que decir que en todo momento nos encontramos que la parte izquierda, si miramos el retablo, toda la parte izquierda estaba mucho más deteriorada que la parte derecha. Eso se debe a que está mucho más en contacto con la pared, tiene menos zona con la que respirar. Estos muros de la parte derecha están libres y sin embargo estos que tenemos a la izquierda pues tienen otras construcciones, terreno y demás. Dentro ya del proceso de restauración, una vez estudiamos toda la historia del retablo, todos los mecanismos de alteración que padecía, esta explicación la he estructurado de la misma forma en la que nos enfrentamos nosotros al trabajo. Tenemos que conocer la historia, tenemos que ver lo que ocurre y luego tenemos que actuar, porque así nos dará todas las garantías. Partimos de la premisa que cualquier intervención en una obra de arte, con independencia de su tipología, debe realizarse con el mayor respeto hacia la obra, ¿no? Y su evolución histórica. Como objetivo principal se pretende actuar sobre las alteraciones presentes, devolviendo la unidad al conjunto, la integridad, la funcionalidad. Este retablo en el museo, como obra de arte, era maravilloso, pero como función no la estaba cumpliendo, porque su función era albergar la imagen del origen del niño perdido, pero luego en su uso del dulce nombre. La intervención sobre el retablo se ha regido por una serie de criterios. Estos criterios no son arbitrarios, estos criterios los impone la ley, estos criterios se basan en una documentación, son criterios científicos y han sido: el primero y más importante, la necesidad de la intervención. Una intervención debe de estar justificada y no puede responder a
a criterio estético, de gusto, ni nada de eso. Aquí había un problema y teníamos que atajarlo. El criterio que les voy a contar ahora, desde Chapitel, nos lo ahorramos porque la cofradía ya había hecho ese trabajo. Y este criterio es detectar y eliminar previamente a la intervención todos los factores de deterioro que inciden sobre el bien. Un golpe no se puede detectar, ni se puede prevenir. Una caída de una vela, actos vandálicos, nada de eso se puede prevenir, pero sí se puede prevenir el estado en el que se encuentra el continente del retablo, ¿no? Hubiera sido completamente absurdo devolver después de 30 años en el museo el retablo a la capilla si no se hubiera cometido la obra, porque probablemente tendríamos, pues, de lo que estamos viendo, el 50% prácticamente sería una reconstrucción. En nuestra actuación debe primar el criterio de mínima intervención, es decir, los tratamientos deben reducirse exclusivamente a lo que se necesita. La intervención debe respetar esta doble polaridad, en este caso este retablo, entre obra de arte y uso y función. No es lo mismo restaurar una pieza que va a ir a un museo que una pieza que va a tener un uso continuo. Eso necesita los mismos materiales, pero distintas formas de enfocar las cosas. Porque, por ejemplo, este retablo tiene una parte que es practicable, tienes que asegurar de que lo siga haciendo, tienes que revisar todo el engranaje que hace que la puerta se pueda articular, y también tienes que permitir que se siga usando como lo que es una maquinaria arquitectónica destinada a un culto divino, ¿no? Todos los materiales que se usen en una intervención de restauración no son materiales que respondan tampoco a ningún criterio arbitrario, deben estar justificados y experimentados ampliamente en el tiempo. Cada material que se ha aportado de nuevo a este retablo está justificado y son materiales que sabemos, no por la experiencia de 20 años de alguien, iba a decir yo, pero no he tenido tiempo de los materiales 20 años evolucionando, pero son materiales que a través de análisis científico y envejecimientos artificiales vemos cómo responden a lo largo del tiempo. Y luego, por último, el criterio final es el criterio de discernibilidad. La reintegración, tanto volumétrica como cromática, que se ha realizado en este retablo y que se realizaría en cualquier obra, debe de ser distinguible con respecto al original, ¿no? Si no, caeríamos en falso histórico. Una vez estudiado todo este estado preliminar de conservación, así como todos estos factores de deterioro, y con los criterios en la mesa, como se suele decir, es hora de iniciar el proceso de restauración en cuanto a materialidad nos referimos. Antes de la intervención se documentó el estado de conservación previo, con fotografías, macrofotografías de las alteraciones. Igualmente se ha documentado toda la intervención que se ha desarrollado en el retablo. En primer lugar, el retablo experimentó un nuevo desmontaje, algo que no le era ajeno, y en esta primera fotografía vemos el retablo sin el ático, y en la parte de la derecha gran parte del ático en nuestro taller de restauración. Esta imagen es el lienzo de la Encarnación, en el mismo momento que tocó el suelo de la capilla. Podemos ver toda la suciedad que tenía, todo el polvo, y podemos ver esta parte derecha. Esto no es polvo, estos son hongos que aparecen con la humedad y la oscuridad. ¿Y por qué en la parte derecha? Por todo lo que ya he comentado previamente. Esta foto es todo el ático semicircular dispuesto en el taller. Y aquí ya primero voy a hacer un repaso por los lienzos y ya luego por toda la maquinaria del retablo. Esta primera fotografía es un fragmento del lienzo de la derecha
de la Sagrada Familia, en concreto un detalle del rostro del niño. Este velo blanquecino responde al primer paso de la intervención de los lienzos. Es un papel, que es papel japonés, para que todos nos entendamos, es un papel de similares características de una bolsa de té que resiste calor, resiste humedad y permite la transmisión, ¿no? El cuadro se empapela impregnándolo con cola animal. Siempre hablamos de todos esos materiales. Hemos visto que si este retablo, desde el siglo XVII a hoy, 2024, la cola animal ha respondido de una manera excelente, pues nos da todas las garantías de que podemos hablar aquí. Este papel se interpone como medio de protección para poder realizar ya la labor que denominamos como planchado, en la que mediante calor y presión controlada se va estabilizando el lienzo y se corrigen todas las deformaciones, así como todos los levantamientos vuelven a su lugar. Para esta operación es necesario quitar el lienzo de su bastidor. ¿Qué ocurre? Cuando ya está todo el cuadro alisado, por así decirlo, nos encontramos que carece de borde. Entonces no tenemos espacio material para volver a tensarlo en sus bastidores, que hay que destacar que siguen siendo los originales. Por ello se elaboraron estos bordes de protección, que es esta tela de color claro que pueden ver. Estos bordes de protección se realizan, primero se analiza la estructura y los ligamentos del soporte textil original y se busca un tejido que tenga las mismas propiedades. En este caso es una tela muy fina de lino, y el proceso es que se defleca y se adhiere en este caso con un adhesivo termofusible. Volvemos al criterio de la reversibilidad. Todo lo que hagamos se tiene que poder quitar en el futuro. El día que este retablo tenga que volver a ser intervenido dentro de muchísimos años, o estos lienzos necesiten cualquier tipo de operación, estos bordes se van a poder despegar simplemente con el calor de una espátula térmica. Aquí ya comenzamos las primeras pruebas de limpieza sobre los cuadros. Vemos con esta mitad izquierda todavía sucia, todavía con los barnices, con el polvo, y aquí también en la parte de la derecha ya el cuerpo despejado de toda esa capa. Aquí a la derecha tenemos estas dos cabecitas de pelurín, que también podemos observar el mismo corte. Esto es simplemente para la fotografía, pensando en todos vosotros, para que podáis ver también toda esta transición entre la limpieza y la suciedad. Esta es la imagen comparativa del lienzo de la circuncisión. A la izquierda, el estado en el que nos lo encontramos, deformado, abolsado, con el bastidor marcado y con pérdida de policromía, y en la derecha el estado en el que lo devolvemos al retablo. Como podemos ver, en la parte tanto superior como inferior sigue conservando la deformación propia del bastidor, pero como no le hacía daño, no había que eliminarlo. Aquí tenemos el lienzo de la Sagrada Familia, y si atendemos a la imagen de la izquierda, volvemos a ver cómo este lienzo se encontraba bastante mejor que el lienzo de su izquierda. Y por último, el lienzo de la Encarnación, sin buscarlo, porque no es lo que se persigue el cambio estético, pero sí es el que más cambio ha tenido, porque es el que más suciedad había recibido. Aquí ya comenzamos con el tratamiento de toda la maquinaria arquitectónica del retablo. El primer paso era fijar todas estas lascas desprendidas, todos estos levantamientos. Se puede ver perfectamente cómo en la terminación de esas jeringuillas está completamente levantada esa escama de oro, y mediante la inyección de una resina acrílica volvemos a regenerar esa capa de preparación que sirve de unión entre el oro y la madera, y mediante presión y calor controlado, al igual que los lienzos, los devolvemos a su lugar.
de igual manera en todo el retablo. Esto se ha hecho desde la pieza de abajo hasta la pieza de arriba. Aquí una primera prueba de limpieza, en concreto en el ático del retablo, en el arco. Este retablo estaba muy bien en cuanto a repintes de policromía, no contaba con nada de eso y simplemente en este caso era un poco de suciedad superficial. Y aquí si nos encontramos un comportamiento diferente, no podemos pensar nunca que en una restauración ni todo se limpia con lo mismo, ni aunque sea el mismo retablo, es que cada pieza responde de una forma. Aquí podemos ver, en esos recuadros, ya está la prueba de limpieza realizada y en la parte de alrededor eso no es polvo, porque ya se había quitado todo, eso es lo que denominamos pasmado. El pasmado ocurre cuando la película de protección, en este caso una goma laca que tenía el oro, se microfisura. Una fisura es visible a los humanos y la podemos ver, pero las microfisuras son tan numerosas y tan pequeñas como su nombre indica, que lo que crean es un velo blanquecino que cubre lienzos, madera, cualquier tipo de material, ¿no? Lo que hay que hacer es regenerar toda esa capa y eliminarla porque no estaba ya cumpliendo su función, que era la de proteger el oro del retablo. En esta imagen también podemos ver la comparativa de uno de los magníficos estofados que tiene el retablo. Y aquí, en esta fotografía, que también es bastante significativa, ¿no? Con la mitad del cupulín que remata el baldaquino limpio y la otra mitad en el estado en el que lleva el taller. Uno de los problemas más graves que presentaba era en una de sus partes, que era en los entablamentos del baldaquino. Luego, cuando ya se pueda contemplar el retablo, todo esto que falta aquí hubo que quitarlo porque estaba cogido con remiendos un tanto provisionales y nos lo encontramos todo en este estado. Esto fue un trabajo de ensamblar todas esas piezas hasta conseguir y devolver toda la unidad a este entablamento. Y en esta fotografía también se puede ver la diferencia entre la parte de la madera limpia y la parte que todavía no estaba intervenida. En cuanto al ataque de xilófago, tras asegurarnos de que estaba completamente inactivo, decidimos tapar todos los agujeros de salida. Esto responde a dos criterios. Un criterio de conservación pura y dura, porque cualquier grieta, cualquier orificio que dejemos abierto en la madera levanta polvo, por pequeño que sea, o cualquier araña o insecto de ese tamaño se puede colar y hacer ahí su vida, ¿no? Entonces los tapamos también por motivos estéticos, ya que pese a no entrañar un potencial peligro, sí es verdad que a la vista iba a distorsionar todo el conjunto, ver parte llena de estos orificios. Aquí vemos en este color marrón el resanado de grietas longitudinales que aparecían por todo el retablo. Estas grietas, al ser de mayor tamaño, se realizan injertando madera, muy importante, de la misma naturaleza y lo más antigua posible, ¿no? Para que no tenga movimiento ajeno a la madera original del retablo, y se sella por completo. Aquí también podemos ver lo propio con una de las columnas, que con esta misma pasta de madera se sellan. En este caso no eran grietas, en este caso eran como golpes que habían arrastrado con alguna herramienta o algo así, o alguna caída de cualquier elemento, y también se recompone parte de estos tallos. Aquí llegamos a una parte que es bastante laboriosa también. Es verdad que a nivel de criterio el añadir una pieza es algo que hay que pensar bastante. ¿Por qué? Porque estamos añadiendo una información al retablo, pese a saber que a lo mejor esa pieza estaba ahí faltada, ¿no? Esto se ha basado en el criterio de la uniformidad. Si vemos todo el retablo y lo vemos en conjunto,
Si por ejemplo a este retablo le faltara una columna entera, el retablo podría estar maravillosamente intervenido, que lo único que nosotros íbamos a ver era el hueco de la columna. Por eso se decide reconstruir volumétricamente solo los elementos que necesitaba. Aquí podemos ver de la forma en la que se hicieron. Esto es una mensulita original del retablo, a la cual se le realiza un molde de silicona completamente compatible con esta pieza. Aquí se puede ver que no hay trampa ninguna porque no hay ningún resto de policromía, es perfectamente compatible. Y aquí en esta fotografía podemos ver a la derecha la pieza original y a la izquierda la reproducción. Es una reproducción que pueden ver que desde aquí, desde el suelo, obviamente no son distinguibles, pero cuando nos acercamos sí cumple con todos esos criterios que he mencionado antes. Esta es una de las molduras que también se ha sacado de molde con los originales. No se ha repuesto ninguna pieza de la que no se tenía la pareja. Y esta también es de la parte de arriba del manifestador, que era bastante llamativa. Esta es otra de las piezas del semicírculo del ático. Y ya para ir finalizando el tema de las reposiciones, vemos cómo en el banco toda la lectura horizontal del retablo estaba perdida. Entonces se necesitaba una línea que marcara todo ese horizonte. Para ello se ha replicado la misma moldura, exactamente la misma moldura original, se ha replicado y se ha añadido con las mismas dimensiones al retablo. Aquí podemos ver esta moldura, otra vez este molde y otra parte de moldura. Todas estas piezas, así como las lagunas que encontramos, hay que nivelarlas, hay que estucarlas, que denominamos, con ese estuco que hemos hablado antes a base de sulfato de cal y colágeno. Aquí de igual manera en el ático. Y aquí ya comenzamos el proceso de reintegración, que es el proceso final de la intervención. Esta fotografía, pese a no ser una fotografía estética, refleja la crudeza del proceso, ¿no? Mediante la técnica de puntillismo se está reintegrando todo el oro del retablo. En este retablo no se ha puesto un solo gramo de oro en forma de pan, como solemos conocer. Aquí no se ha redorado nada. Esto, si el día de mañana cambian los criterios, que es este criterio de reversibilidad existe porque si dentro de X años estos materiales que nosotros ponemos obviamente van a tener un envejecimiento natural, se puedan retirar estos puntos que ven aquí con un simple hisopo húmedo, se pueden retirar perfectamente sin llevarnos nada del oro original. También podemos ver la reintegración cromática de una grieta longitudinal. En el centro ya está terminada y aquí en los lados es el proceso, mediante líneas de colores, líneas, puntos, tramas, cualquier cosa que nos permita diferenciar a cierta distancia nuestra intervención. Y aquí vemos cómo, partiendo de esos colores primarios, llegamos a conseguir pues, cualquier color que necesitemos. Aquí también, esta ha sido una de las reconstrucciones de mayor tamaño que corresponde al entablamento del lienzo de la Sagrada Familia. Faltaba toda una moldura entera, parte de una moldura. Se ha hecho como explicado antes en el banco. Se replica en madera a la perfección la moldura existente y se reintegra cromáticamente de esta forma. Esto no sé cuántos colores son, no sé si 4, si 5, si 6, hasta dar con el tono necesario. Y vemos completamente el criterio ese de discernibilidad. Bueno, pues con todo el retablo finalizado, quedaba devolver las piezas que teníamos en el taller a su emplazamiento original, y aquí vemos una secuencia de la subida del lienzo de la Anunciación hasta colocarlo en su lugar correspondiente. Aquí a la izquierda vemos desde una perspectiva, permitidme la expresión, un poco privilegiada, del lienzo de la Sagrada Familia ya colocado en su sitio, y a la derecha prácticamente ya colocado a falta del manifestador.
Esta es la imagen final del retablo después de todos los trabajos. Y con esto yo he terminado mi explicación, espero que haya sido clara, y me gustaría que nos quedáramos con la última fotografía, ya que desde el suelo es muy difícil apreciar todos los detalles que tiene el ático. Los estofados que encontramos y toda la decoración pictórica de motivos de Candelieri que vemos en este retablo son prácticamente únicas en su tipología, al menos en el ámbito geográfico antequerano, es uno de los ejemplos de mayor calidad que encontramos. Y con esto finalizo la presentación, luego ya estaré por aquí, si a alguien le surge cualquier duda, cualquier interés, no duden en preguntarme y hablar, que estaré encantado. Y ya estáis para finalizar, pues agradecer vuestra atención y nada, espero que haya sido de vuestro agrado. Ya la advertí que no se dejara llevar por su juventud, porque su magisterio ya hoy ya es mucho, como han podido ustedes apreciar. Brevemente, ya para concluir, me gustaría que la teniente hermana mayor de la Compañía de Política Nacional me acompañase para hacer entrega de un pequeño detalle a la empresa Chapitel, Rafael, y de usted el favor de venir. Nada más. Simplemente, si me permiten, emplazarle a los actos el más cercano en el tiempo, aquí en la Basílica, el más cercano en el tiempo, mañana a las 8 en función de Cristo Rey, solemnidad del Cristo, la buena muerte y de la paz, que volverá de nuevo a su lugar en capilla, y misa de difuntos en la cofradía. Y otro acto, este ya sin herir, pero no es hasta la caer, algún día llegará. Y es el día en el que esperamos presentar las dos pechinas, el arco toral, el cierre y el friso que bordará el hecho. Esperemos ver a todos aquí. Muchísimas gracias. Muy